Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNADA, Educación y Desarrollo, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy continuamos con dos invitados de primer orden, que indudablemente han sido maravillosos en ese ejercicio de relatarnos la historia del movimiento 19 de abril, M19. Doctor Carlos Alonso Lucio y doctor Eber Bustamante, nuevamente bienvenidos a este programa. Muchas gracias. En el programa anterior hablamos del surgimiento del M19 y por supuesto de algunas lecciones que han venido orientando el accionar de sus líderes ya en un ejercicio de la democracia para Colombia. El 9 de marzo próximo se cumplen 30 años de la firma de un acuerdo de paz entre el movimiento 19 de abril, más conocido como M19, y por supuesto el gobierno colombiano. Para lograr esa firma de ese acuerdo se tuvieron que vivir muchos momentos, muchas coyunturas, y hoy queremos que ustedes nos compartan en este que puede ser un escenario importante de reflexión desde la educación, cómo ustedes aceptan esa desmovilización y sobre qué hechos de negociación el gobierno de la época llegó a esos acuerdos con quienes lideraban ese movimiento muy reconocido en Colombia para la época y es parte de nuestra historia. Doctor Carlos Alonso. A ver, ahorita que estabas haciendo la pregunta, estaba haciéndome una reflexión. Y se van a cumplir 30 años. Luego, quienes estaban naciendo en ese momento, hoy tienen 30 años. Sí. Podríamos decir casi que de la población de 45, 50 años de hoy para atrás no tienen una memoria vívida de esos procesos y de esa historia. Es decir, que hoy la mayoría del país, pese que para nosotros es tan cercana por haberla vivido, Claro. de todas maneras, aún la mayor parte del país la desconoce, y la desconoce no solamente por la distancia en el tiempo, sino por el cambio de significados aún del lenguaje. Cierto. Yo cuando converso con mis hijos, por ejemplo, y dicen papá, guerrilla M19, le digo, mire, la palabra guerrilla cambió de significado. Y les cuento cosas que les parecen increíbles. Por ejemplo, nosotros en el M19, aún antes de hacer la paz, alcanzamos a tener encuestas de simpatías que superaban el 85%. Así es. De un tiempo para acá, sobre todo después de la degradación absoluta de la guerra, de la irrupción del narcotráfico en la guerrilla, de los desastres de las FARC y del ELN, en fin, en términos humanitarios. Eso que en aquella época concitaba respaldo, hoy concita una aversión enorme. Luego, casi que hago esta introducción porque el mismo lenguaje que empleemos no corresponde al de la época y es muy difícil expresarse para poder explicar el tema. Cuando nosotros llegamos al acuerdo de paz, que eso en el fondo no fue ni acuerdo, es que Eber recuerda, a nosotros toda la negociación del año 89 se nos cayó en diciembre, porque iba incorporada a la reforma constitucional del presidente Barco. Pablo Escobar metió un narcomico el último día del Congreso, el gobierno retiró y nos quedamos con la mesa vacía después de un año de negociación. Es decir, creo que eso fue una demostración de la voluntad de paz, en el sentido de que nosotros hicimos la paz casi que sin acuerdos. ¿Es la verdad o no, Eber? ¿Qué había en esa época en términos de los puntos centrales de la negociación? Adicional a lo que ha mencionado Carlos Alonso, yo quisiera referirme a una serie de coincidencias afortunadas que se dieron en ese momento en el país. Por un lado, un gobierno presidido por un personaje como Virgilio Barco, que no tenía aspiraciones de convertir la paz en un tema de trascendencia hacia la historia. Es decir, él no estaba jugado para firmar un acuerdo de paz porque eso le permitía ganar un sitial en la historia de Colombia. Esa es una diferencia incluso con lo que ha sucedido últimamente. Por otro lado, un grupo de jóvenes
digamos, con visión, comprometidos con el país, de parte del gobierno, que formaron la comisión de negociación. Pardo, Acuérdate, Santa Rafael María Pardo, y de tal. todos ellos, Eran muy buenos, eran muy de buenos. nuestra misma generación, de alguna manera. Pero por el otro lado, y lo ha mencionado Carlos Alonso, una discusión a fondo, una reflexión que yo diría que es histórica en el caso del M-19. Reflexión alrededor de qué? El tema de las armas, un tema ético. Claro. Duramos discutiendo el tema muchos meses. Digamos, el uso de las armas, el uso de los medios para obtener determinados fines, más que una discusión legal, en el marco de un proceso de paz, es una discusión ética. Claro. Y es la definición de qué medios yo utilizo para llegar al poder. Claro. ¿Sí? Y si éticamente es lícito que yo use las armas y la violencia para llegar al poder. Además, déjame acordarme de una anécdota que es bien importante y que yo pienso que en la comunidad académica puede ser interesante. En esa reflexión que está mencionando, que fue muy importante, además porque cuando uno es guerrillero el arma se mitologiza. Sí, Separarse claro. del fusil. Se vuelve parte del cuerpo. Del cuerpo y del alma. Y es del una alma. cosa compleja. Claro. Subió a dictarnos una conferencia Estanislao Zuleta. Así es. ¿Te acordás? Correcto. Y fue muy reveladora, porque él nos ayudó a romper el mito. Así es, correcto. Se para Estanislao Zuleta y dice, muchachos, yo sé lo que ustedes están sintiendo. Él ya era un filósofo, un viejo berraco, serio. Y dice, pero mire, yo sé que ustedes han vivido a lo largo de todos estos años enamorado de las revoluciones que estallan. La soviética, la china, la cubana y tal. Dijo, pero reflexionen y miren la historia y verán que ha habido revoluciones más importantes que las que estallan, que son las revoluciones que ocurren. Claro. Y dijo, les voy a poner en un ejemplo, el ejemplo del Renacimiento. Esa revolución no estalló, esa revolución no tiene un líder. Pero de un momento a otro la ciencia empezó, el amor se abordó distinto, se empezó a pensar distinto. La cultura, del espíritu y humano. esa revolución ha sido para la historia mucho más importante que las que están. Por eso es que se dice y eso que nos ayudó muchísimo a pensar la cosa. Esto que dice Carlos Claro, Alonso es es clave. muy importante porque tiene que ver con una visión que se tuvo desde la política en ese momento, que por supuesto ya tenía en práctica la Universidad Nacional a Distancia, que era la revolución de lo digital. Cierto. ¿Sí? Que es una revolución silenciosa, sin líderes aparentes, Correcto. pero que impulsa los cambios. Correcto. Esa fue la reflexión y muy bien traído Excelente. la anécdota de la historia de la conferencia de Zuleta, porque eso nos llevó a dos cosas. Primero, a darle un sustento filosófico y ético no jurídico a la decisión de dejar las armas. Por eso ahí hay una gran diferencia. Claro. Con lo Que que no está han entendido sucediendo. incluso quienes han negociado los acuerdos en nombre del gobierno, porque aquí se necesitaba una contribución desde la reflexión profunda de que no debe usarse. Es una reflexión ética y moral. Claro, Lo que hay es lo que detrás. garantiza el compromiso. El compromiso no lo garantiza que nos den unos dulces a cambio, unos Cierto. beneficios. No, es una convicción. Ese es un aspecto. Y lo otro fue la reflexión sobre el papel en ese momento que empezaba a tener la revolución científico-tecnológica. Correcto. Correcto. Que sobrepasaba, como muy bien lo ha citado con el tema del Renacimiento, que era un gran movimiento de ideas que se reflejaban en la pintura, en la literatura, en el arte, en la filosofía, en todo, y fue el bagaje que le dio sustento al Renacimiento. Lo que va quedando claro en este segmento es que, para refrendar algo que también es muy del común, dicen que las grandes revoluciones no tienen ni trompetas ni platillos. Las grandes revoluciones son silenciosas. Por ahora, los invito, queridos televidentes, a ver unos mensajes institucionales y, por supuesto, a escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos. Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía de Carlos Alonso Lucio y Eber Bustamante, líderes sociales de nuestro país, que nos relatan una historia de vivencias,
de enseñanzas que ojalá pudiéramos nosotros estar en la posibilidad de profundizar cada vez más para poder interpretar el presente de nuestro país, la coyuntura histórica que hoy se vive en términos de la justicia para la paz y, por supuesto, todo lo que han implicado estas negociaciones que se firmaron hace poco con la guerrilla extinta de las FARC, pero que a pesar de esos, pues nos mantienen en un escenario de desestabilización y que por estos días nos preocupan muchísimo, en la medida en que uno podría decir, bueno, y entonces este proceso con las FARC se abortó también. ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué hay que dejar como lecciones? ¿Esto es tan solo una coyuntura que tenemos que superar entre todos? Pues bueno, para eso están ellos, invitados hoy, para que nos cuenten su visión del pasado, como lo han hecho, de ese presente del hoy y, por supuesto, de ese optimismo con que tenemos que seguir recogiendo las grandes ventajas comparativas de la consolidación de una democracia como la que necesita Colombia. Bueno, doctor Eber. Alfonso López Michelsen decía que las revoluciones no se pueden hacer por contrato. Lo que sucedió en el año 90 con la firma de los acuerdos de paz es que se crearon una serie de acontecimientos, se generó un contexto que condujo finalmente a que se convocara la Asamblea Nacional Constituyente. Así es. Es decir, pero todo esto es resultado de un gran consenso y una gran aceptación que tenía el M-19 en ese momento en la mente y en los corazones de los colombianos. Así es. Y que condujo a que se realizara ese gran acontecimiento histórico, que es un gran logro. O sea, eso fue resultado de la suma de un conjunto de acontecimientos que llevó a la Asamblea Nacional Constituyente y que logra una cosa muy importante en materia de derechos, de protección de derechos individuales fundamentalmente. Ahí surge la tutela, el tema de la fiscalía, una serie de todo lo que quedó consignado en la Constitución del 91. Ese es un gran logro. De hecho, me llama mucho la atención el nombre que le dieron al pacto. Se llamó Pacto Político por la Paz y la Democracia. Exactamente, y ahí concurrió todo el mundo. Recuerden que la mesa directiva es un hecho anecdótico, pero que refleja la ruptura, digamos, del bipartidismo y abre el camino al pluralismo. La mesa directiva estaba conformada por Álvaro Gómez del Partido Conservador, Horacio Serpa del Partido Liberal y Antonio Navarro, que ya representaba el eso movimiento después pierde fuerza en el Congreso, otra vez vuelve el bipartidismo, se deteriora. Inercialmente el Estado colombiano tiene una serie de deficiencias, de vacíos, de limitaciones en las que hemos trabajado para superarlas en estos 30 años, porque después de eso el M-19 va desapareciendo, pero todos los que hacíamos parte de eso nos vamos a las regiones, nos volvemos alcaldes, gobernadores, ministros. Bueno, Carlos Alonso ha desempeñado todo tipo de cargos y responsabilidades, pero digamos, hemos estado trabajando, digamos, siempre en la consolidación de la democracia. Desde nuestro ángulo, con divergencias también. No es lo mismo, digamos, el pensamiento de todos no ha sido igual. Hemos tenido nuestros propios enfoques y eso debe ser materia seguramente de otra conversación. Pero yo quiero resaltar una diferencia con lo que sucedió en el reciente acuerdo de paz. Es decir, ese logro de la constituyente es un logro de la sociedad colombiana donde nosotros le sumamos una serie de factores. Cierto, cierto. Un acuerdo de paz no puede ser el resultado simplemente, digamos, los logros del acuerdo de paz no pueden ser exigencias. Correcto. Tienen que ser contribuciones. Son contribuciones. Inspiraciones. ¿Cómo lo ves tú en ese escenario? Eso que dice Eber es muy cierto. Y ahora que mencionabas, no recuerdo en qué momento Jaime, decía las evoluciones y las involuciones. Cierto. A propósito de unas cosas que estoy escribiendo sobre ese proceso y tal. Recuperé, por ejemplo, los documentos que firmamos con Betancur en el 84. Oye, esos documentos estaban por delante de lo de hoy 200 años. Imagínate, eran las reuniones que teníamos el M-19 con los gremios, la Iglesia Católica, los partidos tradicionales, el gobierno,
los sindicatos, personalidades democráticas. Y, por ejemplo, se partía de dos aceptaciones globales, porque nosotros contribuimos, pero mirando en retrospectiva, también contribuyeron los dirigentes de la política de aquella época, Claro, claro. que tenían un nivel, Jaime, de conciencia social distinto del de hoy. Betancourt, los gremios, los partidos, Gómez, López, Turbay, partíamos de dos consensos para emprender esos acuerdos. En el año 84, la violencia en Colombia tiene que ver con la falta de democracia. Es decir, comenzaban a reconocer que el bipartidismo era una restricción del concepto de una verdadera democracia pluralista. Y segundo, aquí hay desigualdad social, luego la paz tiene que avanzar hacia la justicia social. Pero eso no era el discurso del M-19. Esos eran dos presupuestos que habían alcanzado un consenso. Cuando tú te pones a mirar, por ejemplo, el presupuesto con que el gobierno de Santos se sienta a hablar y dice, aquí se puede hablar de todo menos del modelo político, menos del modelo económico. Entonces dice uno, eso es lo fundamental. Es decir, hubo una involución. Claro. Y creo que es una involución no solamente relacionada con lo que son los procesos de negociación, sino con lo que debe ser la apertura de los partidos hacia el consenso político democrático. Pero adicional a eso hace una concesión muy delicada, que es que abre un boquete en el tema de la justicia y mete un modelo totalmente ajeno por la vía de la inclusión como bloque de constitucionalidad del tema de la Justicia Especial para la Paz. Que obviamente ha sido útil en otros procesos, pero aquí requería una discusión no con una organización guerrillera, con el país. No, es que ellos pretendieron hacer una miniconstituyente entre las FARC y Santos en La Habana. Por acuerdo, digamos por contrato. Una miniconstituyente, y resulta que la constituyente es de las naciones, eso no es de... Es más, en la negociación nuestra jamás se nos ocurrió que entre el gobierno y nosotros podíamos imponerle unos cambios al país. No, y además lo que nosotros podíamos hacer era inspirar cambios. Lo que tú mencionabas, se cayó en el Congreso la ley porque Pablo Escobar y sus parlamentarios le colgaron un tema sobre narcotráfico. Y le metió el narcomico. Nosotros nos quedamos sin ningún soporte. No había base. Y fuimos y firmamos sin ninguna garantía. No, si por el tema de paz, de verdadera paz. No, es que la cosa es literal, Jaime. Empezamos la negociación con el gobierno el 10 de enero. A lo largo de todo el año negociamos en Santo Domingo. Logramos una estructura que tenía una favorabilidad, unos modelos electorales, casi que unos algoritmos políticos de la época. ¿Y todo eso se hundió? Todo eso alcanzó a pasar. Correcto. Eso fue aprobado en Cámara, en Senado, tal. Faltando un minuto para el 16 de diciembre que se cerrara el periodo parlamentario, meten el narcomico. Carlos Lemos, que era el ministro de Gobierno de la época, dice, esto el gobierno no lo puede aceptar, retiro la propuesta. Y hasta ahí llegamos. No, y se acabó toda la negociación. ¿Cómo será que Pardo, lo único que yo me acuerdo de la risa que nos dio, porque se demoró como 2 días, no pasaba el teléfono, ¿qué nos iba a decir? Claro. Y se aparece en un helicóptero con una caja de whisky y dice, hermano, no tengo nada que hacer, tomémonos este whisky. Le dijimos, pues tomémonos ese whisky, ¿con qué vamos a hacer? Porque todos quedamos colgados de la brocha. Como decía, eso fue la verdad, nosotros sabíamos que no era culpa de ellos. Bueno, nos vamos a ir a un bloque de mensajes institucionales. No olviden vernos en el canal de YouTube de la universidad y por supuesto escribirnos a nuestro Instagram @universidadunat. Ya regresamos. Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía de Carlos Alonso Lucio y Eber Bustamante, líderes sociales reconocidos en Colombia y por supuesto personas que han vivido este escenario de construcción de paz en todas sus expresiones. Tuvieron las armas, estuvieron en la lógica de las ideologías, pero nunca sucumbieron al papel de vender los intereses de la nación por intereses particulares, con un ejercicio que a nosotros nos tiene que llevar hoy a una profunda reflexión, ese papel del narcotráfico, ese papel que acabó con las ideologías con las cuales nacieron las primeras guerrillas y que por supuesto hoy sigue en boga, cuando supuestamente el escenario de un acuerdo con las FARC
nos lleva a soñar en una nueva paz, pero vemos que el país se cierne en el ejercicio de la delincuencia que protege a ese narcotráfico. Hablemos un poco de eso para cerrar este programa. A ver, es que escuchándote, hay un tema que a mí me parece en el que no nos hemos puesto de acuerdo históricamente los colombianos. Yo creo que la negociación de paz con las guerrillas de ese periodo histórico del segundo cincuentenario del siglo XX fue el del 90. Claro. A mí me parece que cuando ya se sentaron en La Habana, hace 7 años, algo de 8 años, se sentaron a negociar el penúltimo problema porque el último conflicto ya nos había desbordado y no lo tocaron a cabalidad. Claro. Es decir, se sentaron en La Habana a negociar en clave de los años 90 cuando el problema ya no era ese. Claro. De hecho, hay una realidad. Las FARC nunca fueron una organización estimable políticamente. Ese cuento de que es que la guerrilla de las FARC no pegó, no, es que no pegó antes de los acuerdos. El crecimiento de las FARC se dio porque se encontraron con el narcotráfico y hubo una coincidencia de intereses en la economía y la droga que les dio una base social. Pero yo en los años que he recorrido en las montañas de Colombia no me he encontrado el primer campesino comunista. Esa vaina con esta idiosincrasia no pega. Claro, claro. Entonces, las FARC nunca tuvo un significado político importante. Las FARC siempre tuvieron más una capacidad armada, pero no una realidad política. El que creía que de un proceso de paz con las FARC podía surgir un movimiento político, pues estaba ciego. Eso, nadie se ha inventado las organizaciones políticas en los procesos de paz. Todo proceso de paz debe conducir a la unidad de la nación. Correcto. O por lo menos de la mayoría de la población. Y no una polarización. Y no al contrario. Lo que sucedió en el año 90 con ese acuerdo y los acontecimientos posteriores, constituyentes, movilización social, fue que se concitó una gran unidad de la nación alrededor de una nueva constitución, un contrato social muy importante. Ya después se producen deterioros propios de la política, la situación económica, en fin, pero muy distinto de lo que sucedió en el último acuerdo con las FARC, porque ese acuerdo conduce a una división del país, a una polarización. Eso es lo lamentable, digamos. Bastante. Uno quisiera que hubiera sido de otra manera, pero se pone uno a estudiar el tema y mira, por ejemplo, el origen, lo que hablábamos, la decisión de dejar las armas es un tema ético y político muy claro. No es un tema de que cuánto me das a cambio de. Puede ser, pero eso no garantiza el éxito. Así pasó en El Salvador. Allá les pagaron los cohetes tierra-aire a $50,000 de la época y mire El Salvador el problema en que está todavía, no ha podido superar, porque hay unos temas éticos en la base de cualquier acuerdo. Claro, que es un ejercicio de conciencia ética y moral. El tema de la justicia. Se cayó el proyecto de ley del Congreso y nosotros fuimos y firmamos con todas las consecuencias y nos sometimos al marco constitucional de la época, que era la Constitución de 1886, el régimen jurídico vigente en esa época. Nosotros nos desmovilizamos y dejamos los fusiles sobre una firma que realmente no tenía valor jurídico. Por eso decíamos el valor de la palabra. Claro. Palabra que sí de Pizarro. Palabra que sí, definíamos. Palabra que sí. Ahí hay una modificación. Tú no puedes estar exigiendo. Todavía hay debates alrededor del papel de la JEP, por ejemplo, en este momento, que está dividiendo el país lamentablemente. No, pues es que el acuerdo de las FARC, tiene 397 páginas. Lo que yo le dije un día a la gente de las FARC en La Habana, le dije, mire, nadie firma un acuerdo de 397 páginas para cumplirlo. ¿Qué mensajes nos pueden dejar para que todos los televidentes y todos los que alguna vez vayan a ver este documento que queda filmado, pues indudablemente digan, ahí hay pistas, ahí hay tips importantes para repensar nuestra nación, que es una nación que indudablemente tiene todas las condiciones para ser la mejor nación del planeta? Yo diría que hay que trabajar mucho la persuasión dirigida hacia quienes hoy ejercen la violencia, para que la sociedad colombiana los aísle progresivamente. La violencia definitivamente no es una opción. Y eso tiene que ser masificado. Correcto. En los colegios, en las universidades, en las fábricas, en la vida social, la educación, en la vida política. De la gente. Hay que aislar la violencia, ese es un primer acuerdo. Okay. Digamos,
incluso con los contradictores políticos que a veces llaman a levantamientos que terminan siendo violentos. Un aislamiento de la violencia, una sociedad con una tradición de violencia como la que hemos tenido en Colombia, tiene que revertir la situación. Vamos a aislar la violencia. En ese sentido, me parece que todos tenemos que jugar un papel y tenemos una responsabilidad. Segundo aspecto, abrir el camino y abrazar esa nueva revolución que está en marcha, que está aquí en esta universidad, que está en la sociedad de hoy en todo el mundo, que es la revolución informática, la revolución digital, que es la revolución de las soluciones, porque es que la política, las religiones, nos quedamos rezagados en solucionar los problemas de la gente. La gente quiere hoy, en el siglo XXI, es que se le resuelvan los problemas. Las tecnologías lo que traen son plataformas de solución de problemas. Eso, digamos, por ahí es que hay que avanzar. Que sí, que hay que avanzar, hay que discutir cómo se moldea eso para que no nos desbordemos hacia una sociedad autoritaria, en fin, totalmente cierto. Así es. Pero lo central hoy en día es que las posibilidades de progreso, de empleo, de mejoramiento de la salud y las condiciones de vida está en la utilización de los desarrollos científico-tecnológicos desde lo digital, que es lo que permite el acceso de cualquier persona. Este aparato es un aparato de soluciones. Sí. Doctor Carlos. A ver, yo creo que este tren tiene que marchar sobre dos rieles. Como bien lo dice Eber, el riel de entender que estamos asistiendo a una nueva revolución universal, la de las nuevas tecnologías, que está implicando más allá que unos cambios sociales, está andando en la siembra de una nueva civilización. Es decir, aquí hay unos ejes muy complejos. Pero hay otro riel que siempre será imprescindible, que es el riel de los principios y valores. Es decir, las nuevas tecnologías solamente nos llevarán a un destino superior si llevan en su genética una humanidad real. Correcto. Un sentido profundo de los principios y valores. A todos ustedes, queridos televidentes, gracias por su compañía. Los invito a que sigan acompañándonos semanalmente en este momento de reflexión que procura la universidad con UNAD Educación y Desarrollo. Hasta la próxima.